sábado de tarde. Yo voy a tener que gente tomar una foto, le voy a mandar al profe William para que vea cuántos estamos, que somos muchos. A ver, aquí esto va a quedar para la posteridad, va a ser de esas leyendas urbanas que quedan después, ¿sí? A ver, A necesidade, profe. Ahí voy a aprovechar y voy a quitar así una foto. Ahí está. Doc, mira, esto va a quedar así para nuestro archivo secreto. Increíble, viste que muchos están... Ay, ay, ay. Bueno, vamos a esperar un ratito más a los compañeros que van ingresando. Para los chicos del A, ¿el doctor William les pasó el material que les preparó o les proyectó nomás en clase? Les pregunto para... ¿Les pasó? Não, projetou, prof. Daí ficou de passar depois tudo certinho. Ok. Passou sim. Passou no grupo A, Lara enviou. Mas ele falou que ia arrumar aquele lá e mandar outro. Ah, bueno. Aquele já era arrumado, ele passou sim. Sí. Ah, então sim, prof. É o Entonces, definitivo. Les voy a pedir que compartan con sus compañeros yo no sé si el otro grupo se llama B o se llama C, porque en algunas planillas me aparece grupo C, otras personas dicen que es grupo B. Bueno, el grupo combinado BC, si le pueden pasar, yo también tengo, pero creo que justamente como dijo la compañera, el que el doctor me envió a mí, él después le hizo algunos cambios, porque yo voy a quitar de ese material algunos temas para poner en el examen, entonces para que los otros compañeros también tengan, ¿sí? Los del BC. Sí. Bueno, creo que ahora ya estamos, ¿sí? Bueno, vamos a, justamente en ese sentido, yo copié uno de los casos que el profe les pasó, lo copié de vuelta aquí para proyectarlo después al final de nuestro repaso, ¿sí? Es el mismo caso, solo que le puso un fondo ahí de PowerPoint, ¿sí? Bueno, vamos a ir a nuestra plataforma. Vemos nuestro tema. Empezamos. Síndromes delirantes. Dentro de síndromes delirantes le tenemos a todos los trastornos psicóticos que vimos, que eran varios, y además le tenemos al delirio, ¿verdad? Vamos a abrir esa clase. Yo voy a ir mencionando cuáles son las partes que ustedes van a fijarse más. ¿Qué sería esta clase? A ver. Ay, pensé que se iba a abrir directo. Bueno, vamos a abrir. Ay. Estas personas. Va a ser solo caso clínico. Les voy a mostrar cómo va. Bueno, había un grupo. Yo no voy a pasar, Ricardo, una lista de ejercicios. Van a pasar los compañeros un material que les preparó su instructor para que compartan también con ustedes para ver más o menos algunos casos clínicos. Yo voy a escoger algunos de ese material para poner en el examen. Le voy a cambiar quizá el nombre, alguna otra característica ahí, pero más o menos el mismo contenido va a tener. Después también hay casos que hicimos en la plataforma, va a haber otros casos que hicimos con los chicos en el otro grupo de práctica, que es igual a lo que hay en la plataforma y tal. Bueno, les voy a mostrar cómo más o menos va a ser el examen. Pasa que como un grupo ya iba a rendir el lunes, y a mí me avisaron que iba a ser lunes de mañana, entonces yo hice un corta y pega de exámenes de casos clínicos que teníamos en la plataforma, una cosa así, uno que me mandó el doctor William, le agregué ahí, y todo así al apuro, porque supuestamente el examen ya iba a ser ya a la mañana. Como va a ser recién el martes, entonces voy a cambiar de vuelta algunas cosas del examen, y les puedo entonces mostrar algunos casos clínicos de los que iba a ser el examen. Y para que vean más o menos cómo es que va a ser, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces casos clínicos. Después nosotros no hace falta que le quiten fotos ni nada, porque vamos a analizar el caso clínico después en detalle, ¿sí? Tenemos entonces este caso clínico que tiene sus opciones. Entonces va a haber una parte en donde va a ser múltiple choice. Algunos no llegan a ser un caso clínico como tal, como por ejemplo este caso que es una situación, ¿verdad? Una situación y pide que relacionemos con una definición.
Después los otros sí son situaciones ya más de un caso clínico, este que es más larguito, ¿verdad? Después tenemos de las distintas patologías que se incluyen en el examen. Todos, como ustedes ven, son o situaciones o son casos clínicos concretos. Después viene la parte de abajo, que es una parte un poquito más, que requiere más atención porque no están las opciones ahí, ¿verdad? Entonces yo tengo que empezar a pensar qué puede ser. El diagnóstico, esto voy a quitarlo porque no va a valer 60%. Entonces tenemos el diagnóstico, esto tampoco va a ser. Profe, Este no va a ser para, sí. ¿no está pasando el slide? Sí, estoy pasando algo de Word, ¿no les está apareciendo? No, no está apareciendo, profe. Qué raro, esperen un ratito. Ah, se quedó solamente en el... Ahora sí. Bueno, entonces tenemos aquí arriba lo que les mostré supuestamente, que eran casos clínicos, pero en forma de múltiple choice. Tienen una situación y tienen las opciones, ¿verdad? Y aquí abajo, me le voy a agregar a estos compañeros. Y aquí abajo, sin embargo, ustedes tienen el caso clínico, pero ustedes tienen que escribir el diagnóstico. Sería abierto, digamos. Bueno, son casitos cortos en donde vamos a poner solo el diagnóstico. Este de por qué tomamos la decisión no va a ir acá. Y también va a haber algo como lo que les voy a mostrar en esa diapositiva que estaba aquí, que está en el material que le van a pasar los compañeros, ¿verdad? Hay un caso clínico largo con todo el historial del paciente, bien completito. Y después abajo pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Pregunta si es que ciertas situaciones hubieran cambiado en ese paciente, ¿cuál hubiera sido el diagnóstico? ¿Qué tipo de personalidad previa tenía el paciente? Entonces, esto va a haber a continuación otra vez. Acá va a haber dos de estos. Este es un ejemplo y después va a haber otro caso igual para el final. Entonces va a estar compuesto nuestro examen por 3 partes. Múltiple choice, después contesta o elabora el diagnóstico y por último entonces este que tiene un caso clínico con varias ramificaciones, que es el último que vimos. Bueno. Todos van a ser casos clínicos conocidos, gente. Es muy improbable que haya alguno que ya no hicimos, ¿verdad? O que esté en la plataforma, o vimos en clase, o está en el material que les pasó el profe. Sí, muy... A ver aquí. Bueno. Vamos a pasar entonces a repasar cada uno de los temas. Empezamos por los síndromes delirantes, que es nuestro primer tema. Voy a ir diciendo que van a leer y que no hace falta leer de la diapositiva, ¿sí? Estas 3 características que son del síndrome delirante, entonces vamos a leer y vamos a acordarnos. Estas 3 características las van a tener todos los trastornos psicóticos, ¿sí? Esto no, esta parte de la esquizofrenia no, vamos a leer los síntomas negativos y síntomas positivos, no para acordarme por si sale citar, porque no va a salir citar, sino para acordarme cuando yo leo el caso clínico, si yo me doy cuenta que tiene síntomas positivos, tiene síntomas negativos, puede ser esquizofrenia. ¿Cuánto tiempo hace que está con estos síntomas? Y ahí llego al diagnóstico, ¿sí? Entonces, esta diapositiva vamos a leerla. No vamos a leer nada de esto, no hace falta para el examen. Para la vida sí, pero para el examen no. Y después esta parte sí. ¿Cuáles son los síntomas de la etapa premórbida, prodrómica, fase activa? Y también quiero que lean esta parte de los síntomas residuales que está aquí abajito, ¿sí? Esto, ¿está bien? Lo de arriba, los subtipos de esquizofrenia, no hace falta. Pero sí esta fase residual. Por ahí sí en el caso clínico yo me doy cuenta que hay síntomas residuales en mi paciente.
lo que podrían hacer es esta parte de la historia de la enfermedad. Quitarle los colores que tiene, imprimir esta parte y copiar con una letra pequeñita aquí cuáles son los síntomas premórbidos, cuáles son los síntomas prodrómicos, cuáles son los síntomas de la fase activa y cuáles son los síntomas residuales. En la fase activa puede haber síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas cognitivos también, que son los que teníamos en una diapositiva anterior. Bueno, está muy, acá está. Bueno, gente, esta clase no tiene asistencia, no tiene nada, esto es totalmente fuera de lo académico, de lo que incluye a la facultad. Yo ni siquiera le pedí permiso a nadie, así que por favor sean discretos. Esta es una clase solamente de repaso, ¿sí? No se quejen después por el horario, por nada de eso, porque no existe esta clase, ¿sí? Bueno, me acordé nomás que teníamos que aclarar eso. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de esquizofrenia, también para darle una leída. Después, psicótico breve. ¿Qué me tengo que acordar del psicótico breve? El psicótico breve tiene los mismos síntomas que hay en el criterio A de la esquizofrenia, que hay acá. ¿Sí? Estos mismos síntomas. La diferencia va a ser la duración y el pronóstico. Después les voy a mandar algo que me mandó una alumna de otra facultad, un resumencito que yo, no sé si yo les llegué a mostrar a ustedes, que yo siempre proyecto los días de repaso. A ver. Aquí está. Que es este, ¿verdad? Yo empecé a completar hoy y ahí una alumna me dijo, yo ya tengo todo completo y me pasó, ¿verdad? Entonces yo les voy a pasar el que ella me pasó, la parte de esquizofrenia. ¿Para qué sirve este cuadrito? Nos sirve para diferenciar los distintos trastornos psicóticos. Síntomas, los síntomas del criterio A de la esquizofrenia se cumplen en el psicótico breve, se cumplen en el esquizofreniforme, se cumplen en el esquizoafectivo, solo que en el esquizoafectivo además hay síntomas afectivos, síntomas de depresión o síntomas de manía. Y se diferencia también por la duración de los síntomas. Acá está completo también eso. Y el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Este esquizoafectivo es el que es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque al mismo tiempo el paciente tiene síntomas de esquizofrenia y también por un periodo más corto de tiempo presenta también síntomas de tristeza patológica o euforia patológica, ¿sí? Entonces es como, habíamos dicho en clase que era como un hijo que tuvo la esquizofrenia con el trastorno bipolar o con la depresión. ¿Y qué le parece más a la esquizofrenia? Porque los síntomas de esquizofrenia son los que van a persistir por más tiempo en el paciente. Y también es crónica, igual, es un trastorno crónico, igual que la esquizofrenia, ¿verdad? Y en la mayor parte del tiempo el paciente va a tener síntomas, pero de esquizofrenia. Lo que va a tener a veces es también síntomas de depresión o síntomas de manía, pero al mismo tiempo, no como era en el trastorno bipolar, que había periodos donde el estado de ánimo estaba normal, todo estaba normal. En este caso puede que el estado de ánimo esté normal, que no haya ni depresión ni manía, pero va a seguir habiendo los síntomas de la esquizofrenia, ¿sí? Esa sería la diferencia entre estos tres que están aquí, cuatro, perdón, con respecto a los síntomas. Con respecto a la duración sí son diferentes y con respecto al pronóstico también. La esquizofrenia y el esquizoafectivo que cronifican y el resto, uno de ellos se recupera por completo, que es el psicótico breve, y el esquizofreniforme, que hay un porcentaje de pacientes que se recupera, un porcentaje pequeño y un porcentaje mayor de pacientes que evolucionan a esquizofrenia. El trastorno delirante solo tiene idea delirante, eso es importante recordar. Si el paciente del caso clínico tiene alucinación, ya no puede ser trastorno delirante, ¿sí? Esto lo hablamos en la clase práctica con los chicos del, creo que es el grupo B3,
los que tenían práctica conmigo, estuvimos hablando cómo yo diferencio una alucinación de una idea delirante. La alucinación tiene que ver con la percepción a través de los sentidos. Yo escucho, yo veo, yo huelo, yo gusto, ¿sí? Tiene que ver entonces con los sentidos. Hay una percepción carente de estímulo sensorial real. Yo escucho y no hay sonido, yo veo y no hay imagen, ¿sí? Y la idea delirante, en cambio, es un contenido de pensamiento, ¿sí? No hay involucradas percepciones, sino que contenido de pensamiento. Suele crear, digamos que confusión, la diferencia entre uno y otro muchas veces, más por un tema de idioma, ¿verdad? Que lo decimos, es una percepción, pero ustedes pueden pensar que percibir puede ser también tener la idea de, ¿verdad? Pero no, vamos a diferenciar. Alucinación es estímulo sensorial. No hay estímulo sensorial y yo siento como si hubiera. Idea delirante tiene que ver con un contenido de pensamiento que se aparta de la realidad. Yo pienso que tal persona me está traicionando. Yo pienso que mi vecino me quiere matar. No es que yo escucho ni que yo veo, sino que yo pienso que me quiere matar, ¿sí? Ese es un contenido de pensamiento. Bueno, entonces en trastorno delirante no voy a tener alucinaciones, solamente una o más ideas delirantes. Después vamos otra vez a nuestra clase de aquí. Solamente entonces criterios diagnósticos. No les voy a preguntar si es más frecuente en mujeres, si es más frecuente en varones, a qué edad más frecuente. Nada de esas cosas no les vamos a preguntar en el examen. Ya vieron luego más o menos cuál va a ser la temática entonces del examen. Esquizofreniforme, aquí tienen los criterios diagnósticos, pero si ustedes completan el cuadrito que yo les mostré, ya no hace falta leer esto, ¿sí? Esto no les voy a preguntar tampoco. Trastorno delirante, entonces, una o más ideas delirantes que tienen que tener un mes o más de duración, entonces mínimamente un mes. Nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque no hay alucinaciones, no hay lenguaje desorganizado, no hay comportamiento desorganizado. Creo que ustedes tienen algunos casos clínicos de esto en la plataforma. Vamos a ver enseguida. Bueno, entonces, ¿en quiénes se cumple el criterio A de la esquizofrenia? Obviamente en la esquizofrenia, en el psicótico breve, se cumple también en el esquizoafectivo, en el esquizofreniforme y también en el esquizoafectivo. En el delirante no se cumple el criterio A de la esquizofrenia. De los trastornos en los que se cumple el criterio A de la esquizofrenia, ¿cuál es diferente su sintomatología? El esquizoafectivo, porque además va a tener un periodo de tiempo en donde tiene, junto con los síntomas de la esquizofrenia, tiene también síntomas de depresión o síntomas de manía, o a veces de depresión y a veces de manía también puede ser. Bueno, y después teníamos el trastorno psicótico compartido. En este caso, entonces, tenemos que tener una o más personas que comparten una misma idea delirante. Para que esto se pueda dar, hay ciertas condiciones que se tienen que establecer, ¿verdad? De los que desarrollan la idea delirante, uno de ellos es una persona con el trastorno ya presente, ya crónico, por ejemplo, un bipolar, un esquizofrénico, ¿verdad? Alguien que ya tiene la enfermedad, que desarrolla ahora una idea delirante y como vive medio aislada con esa otra o esas otras personas, entonces como que se contagia de esa idea delirante. A ver, bueno, puede que salga, tengo un caso clínico sobre trastorno psicótico compartido que puede que salga en el examen. Entonces, estas son las condiciones que se tienen que dar. Uno, de tener una persona ya, quien tiene primero la idea delirante, ya tenía un trastorno mental. Las otras personas conviven de forma muy cercana con esta en un aislamiento social relativo. Esto quiere decir que tienen pocos otros vínculos sociales y más se juntan entre ellos, digamos. Afectivamente hablando, el caso primario, o sea, quien desarrolla primero la idea delirante, es dominante en esa relación, sea relación de mamá e hijo, de pareja, de amistad, de lo que fuera.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como que le convence a la otra persona a desarrollar también esa idea delirante. Después el esquizoafectivo que ya mencionamos. Bueno, y después, eso era todo. El delirio. El delirium. El delirium es un cuadro en donde lo que vamos a tener, a ver dónde teníamos acá. Vamos a tener, estos son los criterios diagnósticos, no tengo otro, acá está. Alteración de la conciencia, disminución de la capacidad para centrar la atención, cambio en las funciones cognitivas, que sería atención, memoria, alteración que se desarrolla en un corto periodo de tiempo, quiere decir que es aguda, que aparece de la nada y tiende a fluctuar a lo largo del día. No tenemos una forma más fácil de los síntomas. Creo que aquí está un poco mejor, ¿verdad? Más sencillo. Pueden hacer ustedes su propio listado. No voy a preguntar tipos de delirium, no voy a preguntar factores predisponentes, nada. Solo que tienen que acordarse que el paciente que tiene delirium tiene algo más. Una infección. Aquí, por ejemplo, tienen un listado de las... Sofía... un listado de las patologías que están relacionadas, ¿verdad? Que pueden ser de cualquier parte del cuerpo. Generalmente son procesos infecciosos, sobre todo en adultos mayores. El delirium da más en adultos mayores, pero no solamente en adultos mayores. Puede ser por sustancias, por ejemplo. Bueno, los chicos que dieron drogodependencia seguro se acuerdan del delirium tremens, ¿verdad? Que era cuando había abstinencia de alcohol y esto se complicaba. Bueno, esa es una forma de delirium también, por ejemplo. Entonces, delirium puede ser por consumo de sustancias, por abstinencia, puede ser por un proceso infeccioso, puede ser una patología crónica que está descompensada, puede ser el dolor postquirúrgico que no es controlado, ¿sí? Tienen aquí unas situaciones relacionadas con la hospitalización que pueden causar delirio. No voy a preguntar el abordaje terapéutico porque esto no nos incluye. Bueno, vamos a ver algunos casos clínicos ahora. Vamos a ver, voy a cerrar nomás ya esta clase. Voy a salir de aquí. Vamos al... ¿Dónde yo tenía un caso? Este primero que estaba aquí. Fíjense en lo que dice aquí entonces. Una mujer, no, este no puede ser. No, esperen gente, que se me perdió mi caso clínico. Este puede ser. Dice, la paciente es una mujer de 75 años, es viuda y vive sola. Ingresó a un servicio de traumatología después de quebrarse una pierna. Estaba tan confusa e inquieta que me rodeaba, o sea, estaba ahí recorriendo, mirando la sala de traumatología durante la noche, molestando a los otros pacientes. Se la derivó para una evaluación psiquiátrica debido a que presentaba obnubilación de la conciencia. Entonces tenemos alteración de la conciencia. Comportamiento hiperactivo, entonces tenemos alteración conductual. 2 días antes había caído en el baño y se había fracturado el fémur. Se la internó, se le practicó una operación de osteosíntesis. Después de la operación comenzó su confusión. Entonces, la confusión, este cuadro de delirium también se llama síndrome confusional agudo. Por la alteración de la conciencia que hay. Su conciencia se... Ay, gente, ¿por qué ya en 10 minutos? Si es que la clase se apaga, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo no tengo cuenta de Zoom, entonces se puede apagar y vamos a volver a entrar nomás otra vez. Si tenemos 10 minutos y después podemos volver a entrar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Su conciencia se nubiló y redujo su capacidad de atención. No recordaba qué le había sucedido o por qué estaba internada. Durante el día mostraba una leve agitación sin objetivo, no podía leer ni mirar televisión y no siempre reconocía a sus pacientes. Sacaba al personal del hospital a empujones cuando querían lavarla o cuidarla. Se la vio conversando con personas imaginarias y fijar un punto en el techo. Se mostraba irritable y solía tener explosiones de enojo. Entre estas crisis la paciente se calmaba y podía dormir durante un rato por la fluctuación del cuadro.
Cuando los otros pacientes se dormían, vagaba por la sala, iba a las habitaciones de otros pacientes, incluso intentó escaparse del hospital. Antes de la operación, la paciente se había comportado normalmente y los hijos no habían notado deterioro ni en su memoria ni en su concentración. Entonces descartamos esto, la demencia. Esquizofrenia no va a ser porque no hay ningún antecedente. Psicótico breve, hasta que podía ser, ¿verdad? Sería nuestro, digamos que, principal diagnóstico, perdón, gente, diferencial hasta aquí. Pero la alteración de la conciencia, la fluctuación del nivel de la conciencia, entonces es lo que hace que descartemos la opción de trastorno psicótico breve. A ver, voy a agregar aquí a los chicos. Ahí no, ya está entrando. Bueno, entonces, por eso optamos por delirium. Le voy a mostrar otro caso que es más fácil de delirium. A ver. No era eso. A ver, tenía por aquí uno que era de los adultos mayores. Bueno, aquí. A ver. El señor AJ, de 85 años de edad, es traído por sus familiares debido a que desde hace 24 horas está con una conducta inusual. Por momentos incluso está agresivo. Dice incoherencias, está muy temeroso, no los reconoce, llama a gritos a su esposa, quien ha fallecido hace 2 años, pero el paciente refiere que está encerrada en alguna habitación. Por la noche se puso mucho peor, según los familiares, quienes afirmaban que el paciente no durmió nada y estuvo caminando toda la noche. El paciente presenta además dolor intenso al miccionar, niegan cuadro similar anterior y al examen físico se constata fiebre, hipertensión arterial y confusión. Entonces, un caso parecido al de la señora, ¿verdad? Pero en el caso de la señora lo que hubo es una fractura o una hospitalización que también vimos que está relacionada con el desarrollo de delirium. En este caso tenemos una infección de vías urinarias como foco de estos síntomas. Entonces, cuando yo tengo un foco orgánico detrás, descarto psicótico breve, ¿verdad? Y me inclino a pensar en un delirium. Para que sea un delirium tiene que ser de aparición brusca, cosa que también pasaría en el psicótico breve, ¿verdad? Pero que no pasa en las demencias, porque va a ser nuestro principal diagnóstico diferencial, las demencias. Este caso clínico que yo tenía aquí para proyectarle, gente, 5 minutos me quedan. Ay, ya me pone nerviosa. Este caso clínico que tengo aquí, les voy a pasar, pero los compañeros le van a pasar luego también a ustedes, ¿verdad? Yo lo copié nomás aquí más separadito para que sea más fácil de leer. Entonces, habla de un muchacho, cuenta cómo él era antes y tal. Lo que van a hacer ustedes entonces es van a responder esto. Después me pueden mandar, le voy a mandar al delegado también las respuestas correctas, ¿sí? Pero intenten hacerlo ustedes también. Mañana les voy a mandar las respuestas correctas de este caso clínico, no de todo el cuestionario, solamente de este. Entonces van a ustedes primero analizar cuál es el diagnóstico más probable en este paciente. Van a analizar si la duración de los síntomas hubiera sido mayor, cuál diagnóstico sería y por qué. Y van a analizar también la personalidad previa del paciente, porque acuérdense que trastornos de personalidad también incluye nuestro tema. ¿Sí? Aquí. De trastorno de personalidad solamente van a leer esa última parte. Si se apaga, gente, volvemos a entrar a la clase. Voy a ir a trastorno de personalidad rápidamente
a mostrarles cuáles son los temas que vamos a leer de aquí. Bueno, esta primera parte que es muy interesante no va a salir. Van a leer qué es temperamento, qué es carácter, qué es personalidad, cuando hablo de un trastorno de personalidad y cuando hablo de rasgos de personalidad, qué es frustración, qué son conflictos. Y después me van a leer solamente esta parte final. Aquí. Acá están. Por ejemplo, paranoide, sus criterios diagnósticos. ¿Qué características tiene, verdad? Pero solo el cuadrito de criterios diagnósticos. De esquizoide lo mismo, de esquizotípico también. De todos los trastornos de personalidad van a leer solo el criterio diagnóstico y más específicamente solo este criterio A. Para que cuando ustedes leen un caso clínico y encuentran que este individuo casi siempre elige actividades solitarias, no desea ni disfruta de las relaciones interpersonales, ustedes digan, ah, sí, ese es el esquizoide, ¿sí? El resto de la clase no se lee. O sea, no se lee ahora para el examen, que estamos sobre la hora. Psiquiatría infanto-juvenil, me sobran 2 minutos, si se apaga, se vuelven a conectar, ¿sí? Psiquiatría infanto-juvenil, lo que vamos a leer es, a ver, esta parte, no. Vamos a leer esta diapositiva que tiene que ver con el factor de juego en los niños, continúa aquí. También pensamiento mágico, que continúa aquí, el resto ya no. Esta parte de suicidio y demás cosas no. Vamos a reiniciar recién aquí. Este cuadrito quiero que se fijen en qué pasa en cada una de las etapas del desarrollo según el grado de trastorno del desarrollo que tenga el niño, ¿sí? Si es leve, moderado o grave. Después, a ver, tratamiento no. Las características del trastorno autista y las diferencias que hay entre el trastorno autista y el Asperger, que está aquí. Aquí entonces tienen las diferencias con el trastorno autista y aquí tienen características clínicas del Asperger. Esto entonces vamos a leer. El resto tampoco. A ver. ¿Qué es la enuresis y qué es la encopresis? ¿Cuál es la edad mínima que tiene que tener el niño para hacer el diagnóstico? Por ahí si sale un caso clínico para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. ¿Qué es la encopresis? ¿A partir de qué edad? Ay, esto salió mal, gente. Bueno, ¿a partir de qué edad puedo diagnosticarla? Eso nada más. Y también que a veces puede estar asociada a estreñimiento y otras veces no. Esta diapositiva que está aquí ya no tampoco. Tratamiento no. El trastorno oposicionista desafiante, este cuadro y específicamente este criterio A. ¿Sí? Después, ya tengo 1 minuto nomás. Trastorno de déficit de atención, este no, esos otros cuadritos que están donde están los síntomas. Esta parte no hace falta nada. Son estos cuadritos donde están las situaciones que vamos a ver en los niños que me hablan de hiperactividad, que me hablan de desatención, etc. Y a ver, solo eso. ¿Sí? Solo eso de esta clase. Bueno. Se desconecta, gente, y nos volvemos a conectar. Entonces, esta parte ya está. Pasamos otra vez a esta que nos entra luego. Ya vimos trastornos delirantes. Nos faltan trastornos adictivos. De trastornos adictivos, ¿Casos clínicos van a ver? a ver, en la parte de múltiple choice hay 20. Tiene que ser de 100%, ¿verdad? 20. Cuando termine el examen les voy a pasar un mensajito a los delegados contándoles cuántos más o menos va a haber, ¿sí? Porque todavía no terminé de preparar el examen, pero el de psiquiatría, por ejemplo, pero el de ellos incluye tratamiento, entonces valía más puntos cada cosa. El de ellos tenía 20 en múltiple choice y después tenía 6. Son 26 en total entonces. Y más o menos así va a ser.
problema es que no es bueno que valga demasiados puntos. Profe, el tratamiento es solo la conducta y eso lo que... No, usted de tratamiento no. Nada. bueno. Solo diagnóstico. Nada más no les voy a preguntar. A ver, bueno, mientras los demás se van incorporando, la parte de adicciones van a fijarse en la definición. Cuando yo hablo de abuso, cuando hablo de dependencia, cuando hablo de tolerancia, cuando hablo de intoxicación, cuando hablo de abstinencia y cuando es un síndrome de abstinencia, así de forma general en qué consiste. Y cuando hablo de craving o fisura también, sí que también está en la clase. Bueno, creo que ahora ya puedo proyectar de nuevo, ya está la mayoría. Vamos a mirar ahora esa clase, ¿sí? Vamos a mirar otra vez la última parte de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque como que lo hicimos muy rápido antes de que se acabe el tiempo y quedó cortado. Entonces dijimos, de infantil van a leer esta diapositiva. Voy a cerrar todo esto. Se cierra ahí. No hay nadie esperando, no. Entonces, esta diapositiva que me habla a mí del factor juego, a partir de qué edad empiezan a interactuar en el juego. También el pensamiento mágico, en qué consiste, qué es, ¿verdad? Después el resto, nada de esto. Recién trastorno generalizado del desarrollo. Voy a agregar aquí a los compañeros. Bueno, recién esta parte, entonces aquí en trastorno generalizado del desarrollo quiero que lean este cuadrito. Por ahí, por ejemplo, puede ser un caso clínico que diga que un niño en edad escolar un niño en edad escolar aprende habilidades académicas, llegó a un niño de 12 años que llegó hasta el sexto, 12 años va a llegar luego, hasta que tiene 15, vamos a decir. Llegó a tener que concluir la escuela, el sexto año de la enseñanza básica. Puede realizar tareas simples, pero que siempre tuvo dificultades de aprendizaje, por ejemplo, y ahí ustedes encajan con uno de los grados, leve, moderado o grave, ¿sí? Entonces, para eso leer este cuadrito, para que puedan identificar el grado de trastorno generalizado del desarrollo que tiene ese niño en particular. Entonces, este cuadrito sí, después no, recién aquí. ¿Sí? El trastorno autista, cuáles son sus características. Después pasamos a tratamiento no. ¿Cómo diferencio el trastorno autista del Asperger y cuáles son las características clínicas del Asperger? O sea, esta diapositiva, ¿sí? Después, ¿qué es la encopresis? ¿En qué consiste? De a partir de qué edad puedo diagnosticarla, qué es la enuresis y qué es la encopresis. Y eso nada más. Después ya vamos directamente al trastorno oposicionista desafiante, que es esto lo que se tienen que acordar. ¿Sí? Esta parte. Y solo eso. Después vamos a el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo que van a hacer es van a leer estas características que están aquí, estas y estas. ¿Sí? Y van a leer esta parte donde dice, más abajo, a ver, cuántas de cada uno tiene que estar en el niño para hacer el diagnóstico, ¿sí? En algún lugar van a encontrar, no sé dónde está. No lo estoy encontrando ahora, pero está en algún lado. ¿Sí? Hiperactividad, entonces se requiere como mínimo, mejor lean este, está más ordenadito. Entonces, estos criterios diagnósticos, dejamos de lado los otros listaditos, vamos a leer estos criterios diagnósticos que están aquí,
¿sí? Me habla de hiperactividad e impulsividad y aquí arriba me habla de desatención o inatención. El resto también no vamos a leer. Nada de lo que está el resto de la clase. Eso solamente de infanto juvenil. Entonces, ¿qué es lo que estamos resumiendo? Estamos dejando solamente la parte que a mí me va a servir para cuando yo leo un caso clínico poder hacer mi diagnóstico de qué situación se trata, qué patología es o qué situación es. Ahora nos vamos a ver, adictivos. Delirantes que ya vimos, ¿verdad? Vimos entonces los trastornos psicóticos, esquizofrenia, psicótico breve, psicótico breve, esquizofreniforme, esquizoafectivo delirante y psicótico compartido, ¿sí? Después yo les voy a pasar el cuadrito que les dije, ¿sí? Después tenemos también en delirantes, tenemos el delirium, que es un cuadro en donde vemos síntomas. Aquí creo que tenemos, vamos a ver qué tenemos aquí en las actividades evaluativas. Este no es. Este tampoco. No. Este caso clínico sí, van a leerlo. Este es un trastorno delirante. Esto sí es de lo que va a entrar en el examen. ¿Y este otro qué es? No, solamente según el caso clínico de la señora de 62 años, que es un trastorno delirante, solamente ese es de la unidad que vamos a evaluar. El resto son todos de la parte de depresión y compañía. Después teníamos adicciones que mencionamos recién, que es lo que se estudiaba, pero ahí se descargó también. Sí. Quantos casos clínicos vão ter? Y aproximadamente 26, de los cuales 20 sí o sí van a ser para múltiple choice. Ah, tá bom. Então, tipo, a prova vai ser basicamente caso clínico. Solamente caso clínico. Ah, tá bom, então. Gracias. Aquí tenemos, a ver, bueno, entonces, ¿qué vamos a leer de adicciones? ¿Qué me está pasando? Esperen un ratito que me estoy peleando con... Ay, no, ¿qué pasa? Ahí está. No vamos a leer esto, no vamos a leer esto, no vamos a leer esto, esto tampoco. Aquí. Esta diapositiva sí. Uso, hábito y abuso. Para una situación donde dice que fulano suele consumir, no sé, marihuana, esta no produce en él efectos médicos, sociales ni familiares, entonces ahí vamos a marcar que lo que fulano tiene es uso, ¿sí? Y no hábito ni abuso, ni craving, ni tolerancia, ni ninguno de los otros fenómenos. O sea, vamos a leer estas definiciones para aplicarlas en una situación de un paciente, de una persona. Esto tampoco. Este sí, abuso de sustancias. ¿Cuándo hablo de abuso de sustancias? ¿Cuándo hablo de intoxicación? ¿Cuándo hablo de dependencia? ¿Qué es la tolerancia? Cuando hablo de tolerancia, ¿qué es lo que se da en el paciente? Cuando se da la tolerancia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que necesita una dosis cada vez mayor de la misma sustancia para tener el mismo efecto que tenía inicialmente. Por ejemplo, le hacía dormir. 3 gotitas de clonazepam le hacían dormir, ahora no le hace más dormir 3 gotitas, necesita tomar 6 gotitas o después va a necesitar 8, después va a necesitar 10, después va a necesitar 12 y así sucesivamente. Eso es la tolerancia, ¿sí? Después tenemos el craving o fisura, que es ese deseo incontrolable que experimenta el paciente de repetir el consumo. Paró de consumir, está en abstinencia y ahora ocurrió algún gatillo. Una pelea familiar, le vio... un caso que creo que está en la plataforma donde se encontró con el que le vendía la sustancia y eso hizo que nazca otra vez en ella el deseo incontrolable de volver a consumir. Puede ser un olor,
puede ser un lugar, puede ser cualquier tipo de estímulo que el paciente lo haya aprendido como relacionado con el consumo de esa sustancia. Cuando hablo de abstinencia, cuando hablo de sería un síndrome de abstinencia más bien, ¿verdad? Cuando hablo de síndrome de abstinencia, y esto ya no. Ya nada de esto. Esta parte sí que no lo... Me olvidé lo de esta parte. Bueno. Esto entonces es la parte, lo que tiene que ver con sustancias. Ya vimos delirantes, ya vimos sustancias. Esto no. Y ya vimos trastorno de personalidad también ya vimos, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los puntos que vamos a estudiar. Bueno. Con esos contenidos, con esa información que escogimos de cada una de las diapositivas, vamos a poder responder todo el examen. Doutora, Sí, te escucho. tratamento não cai, né? Nada de tratamiento. Ok, gracias. Ni siquiera, no les voy a preguntar ni siquiera cuándo le tienen que internar al paciente, porque puede que los chicos de psiquiatría les hayan dicho que eso sale en el examen. En el examen de ellos sí, en el de ustedes no va a salir. En el de ustedes solamente diagnóstico. No querés más a nosotros, ¿verdad, profe? ¿Cómo? No querés más a nosotros que a los de psiquiatría. No, ustedes van a hacer, después van a dar salud mental 3 y ahí va a ser solo tratamiento. Profe, tenés que querernos todavía cuando hagamos salud mental 3. Pero ustedes son mucho más buenitos, son mucho más niños todavía que ellos. No, ellos no son malos, ¿verdad? Pero ya se los ven más adultos. Yo creo que ese tercer año es lo que marca la diferencia. Ustedes el año que viene van a estar más viejos, mucho más viejos por culpa de este año. Dicen que en todas... profe, rapidísimo nos envejece. Y dicen que en todas las carreras luego el tercer año suele ser el más pesado, ¿verdad? Así que muchachos y chicas, fuerza. Bueno, a ver, ¿qué más me faltó decirles? Voy a pasarles unos casos clínicos de delirium a los delegados. Ah, cierto, tenés razón, Leticia, yo me olvidé de... ¿Y por qué no? ¿Dónde está la clase de ansiedad que no la encontré yo? Ah, lo que pasa es que se llama diferente. Este sí, tiene razón la compañera, este era muy importante que están todos los casos clínicos de ansiedad en el examen. Bueno, vamos a empezar con la ansiedad. Nada de esto no vamos a estudiar. No. Cuando hablo de ansiedad patológica. Este no es la ansiedad patológica todavía, esperen que... Ansiedad patológica. Cuando hablo de la ansiedad patológica, cuando le paraliza entonces al sujeto. Si la ansiedad que siente el paciente, hay un caso clínico de ansiedad, que lo vimos en la práctica, esperen que voy a buscar. 6. Cuando la ansiedad que presenta el paciente de ustedes no le genera problemas, más bien le sirve para la actividad que está haciendo, aquí por ejemplo, vamos a agrandar esto. Dice así, a ver. Dice, la ansiedad de Lidia le permite estar vigilante para lavarse las manos cada vez que entra en contacto con una superficie potencialmente contaminada. No se acompaña de síntomas incapacitantes y la presenta desde que inició la pandemia por COVID. Entonces, esta va a ser una ansiedad normal. No presenta inconvenientes, sin embargo, le sirve a ella para ser más funcional, ¿sí? Entonces, vamos a otro de ansiedad. Otro de ansiedad puede ser, este no es, a ver, había por aquí, yo vi mucho de ansiedad. Aquí tenemos. En ansiedad, entonces, tenemos que determinar cuándo es ansiedad patológica, tenemos que poder determinar cuándo es una fobia. Para que sea una fobia, tiene que haber un estímulo desencadenante, ¿sí? Yo le tengo que tener fobia a algo. En la ansiedad generalizada,
El paciente todo el tiempo está ansioso. Creo que este luego es un caso de ansiedad generalizada. Sí, el paciente todo el tiempo está ansioso. A veces está más ansioso y otras veces está un poco menos, pero nunca está así del todo, digamos que sin ansiedad, ¿verdad? Siempre está un poquitito ansioso. Este caso, por ejemplo, nos habla de Enrique, dice que él tiene 25 años, que desde la adolescencia presenta molestias intensas como diarrea, palpitaciones, sudoración, temblores, que ustedes van a ver en la clase, que estos son síntomas fisiológicos normales de la respuesta al miedo, la respuesta al peligro, digamos. En el paciente con ansiedad, esta respuesta al peligro está hiperactivada. No hay el peligro, sin embargo, el paciente actúa como si el peligro estuviera ahí. Entonces, él tiene todas esas respuestas. Diarrea. Diarrea hay, ¿por qué? Porque las enzimas del estómago disminuyen, porque hay que ahorrar energía. El cuerpo ahorra energía de todo lo que puede, porque tiene que usar esa energía para prepararnos para enfrentar el peligro. Entonces, por eso hay diarrea, por eso hay náuseas, por eso también bajan las defensas durante este periodo, mientras estamos ansiosos o con miedo, ¿verdad? Hay palpitaciones, ¿por qué? Porque ese pobre corazón está enviando sangre a las piernas y a los brazos porque nos está preparando para atacarle al enemigo o para correr y escondernos, para poder defendernos del peligro. Acuérdense siempre que nosotros antes vivíamos en la selva, ¿verdad? Éramos como nuestros primos los monos. Entonces, todo este sistema tan complejo de defensa está preparado para defendernos constantemente de las situaciones. Bueno, entonces estos síntomas están presentes, estos síntomas de ansiedad están presentes siempre en nuestro paciente desde la adolescencia. Eso ya no habla de algo patológico, porque no puede ser que él esté constantemente expuesto al peligro, ¿verdad? Algo aquí no está funcionando bien. Dice que estos síntomas se exacerban. Exacerbar quiere decir empeorar, ¿sí? Estos síntomas entonces empeoran cuando él va a rendir un examen de alguna otra materia que no sea salud mental, porque esta es muy fácil. Guaraní, por ejemplo, que es el lunes. O también se empeoran los síntomas cuando siente presión por parte de algún familiar, el papá, la mamá, la abuela, etc. Siempre piensa que lo peor va a ocurrir. Constantemente se presenta preocupado, por lo que no puede concentrarse en sus tareas, está físicamente en el lugar, pero su mente está llena de preocupaciones. Reconoce sentirse ansioso la mayoría del tiempo y cobrarse demasiado en lo que respecta a actividades académicas. No hay alucinaciones, no hay ideas delirantes, no se encuentra una enfermedad orgánica y no hay abuso de sustancias. Entonces, solamente podemos pensar en una ansiedad patológica, que puede ser, tenemos aquí todas las opciones a marcar son ansiedad patológica en este caso, ¿verdad? Porque todos son trastornos de ansiedad. Una fobia social no es, porque cuando hablo de fobia tiene que haber un estímulo desencadenante, en este caso, exponerme a un ambiente social. Si decía que Enrique se ponía con todos estos síntomas de diarrea, palpitación, sudoración, cuando tenía que presentar un trabajo práctico o cuando tenía que evaluar un paciente o cuando tenía que dar un examen oral, entonces ahí yo iba a marcar fobia social. Si decía que Enrique, desde la pandemia ya él no está yendo a las clases prácticas porque él tiene mucho miedo de que le pase algo, de que le dé de que se tope con una superficie contaminada o de que de repente le dé una crisis en donde él no pueda respirar, por ejemplo, y se caiga muerto, como le pasó a mucha gente el año pasado, creo que era en Perú, no me acuerdo qué país fue, que había noticias de casos así, ¿verdad? Entonces Enrique por eso ya no se va más a ningún lugar, ni al supermercado. Entonces va a ser agorafobia. O puede ser que Enrique haya tenido un caso de enuresis. Una vez Enrique se hizo pis cuando él fue al colegio, cuando tenía 17 años, por ejemplo, porque se había asustado mucho, porque casi le atropelló un auto y ahí él se hizo pis, por ejemplo. Y desde esa vez Enrique ya no quiere más ir a ningún lado porque tiene miedo que le vuelva a suceder. Por eso ya no fue a la facultad, por eso él no trabaja desde su casa nomás haciendo televentas y tal. Entonces eso va a ser una agorafobia. Cuando el individuo no puede desplazarse, no tiene
les desencadena síntomas de ansiedad patológica al estar en un lugar fuera de su zona de confort, va a ser agorafobia. Trastorno de pánico cuando dice que los síntomas aparecen por crisis. Si dijera que Enrique desde la adolescencia presenta episodios en los cuales tiene palpitaciones, desespero, sudoración profusa, temblor, diarrea y sensación de que va a morir, y que estas crisis duran poco tiempo, duran entre 15 a 30 minutos, 40 minutos y después desaparecen completamente y después de un tiempo vuelven a aparecer, y que esto viene pasando desde que él estaba en la adolescencia, ahí sí va a ser trastorno de pánico. ¿Sí? Porque los síntomas son, digamos que duran un periodo cortito de tiempo, desaparecen por completo, vuelven a aparecer, desaparecen otra vez y vuelven a aparecer. Así es el trastorno de pánico. Si dice que los síntomas están presentes constantemente, la mayor parte del tiempo, por ejemplo, constantemente o la mayor parte del tiempo, vamos a marcar ansiedad generalizada. En este caso clínico, por ejemplo, podía decir, en vez de trastorno de ansiedad generalizada, podía decir ansiedad patológica nomás. Entonces ahí ustedes iban a marcar ansiedad patológica porque no corresponde a ninguno de los otros, ¿sí? O si decía esquizofrenia, decía depresión, decía distimia y ansiedad patológica, iban a marcar ansiedad patológica, ¿sí? Vamos a ver tiene que haber por acá uno de... Con respecto a lo de adicciones, fíjense, así por ejemplo sale. ¿Sí? La madre de fulano es una mujer de tantos años, cardiópata, toma diariamente comprimidos de alprazolam desde hace 4 años, se le prescribieron inicialmente por un cuadro de insomnio y desde entonces los consume diariamente. Hasta ahí todo bien. Dice lo siguiente, ella ha ido incrementando gradualmente la dosis, ya que la dosis inicial ya no le daba el mismo efecto. Actualmente toma una dosis mucho mayor. Eso era tolerancia, ¿se acuerdan? Yo necesito cada vez un poquito más para tener el mismo efecto que tenía antes. Craving. Si decía que la madre de Julio José era una mujer de 53 años, cardiópata, que solía tomar alprazolam, que dejó de tomar alprazolam hace 2 semanas y que ahora, por ejemplo, peleó con Julio José, porque no le quiere a la novia de Julio José, y ahí después de esa pelea la mamá empezó a tener una desesperación, así una angustia, pero en relación a volver a consumir alprazolam, tenía unas ganas así incontrolables de consumir alprazolam, y va a ser craving, ¿sí? Si craving o fisura, estas dos palabras son lo mismo, acá esto está errado, voy a ponerlo así. Entonces, las dos palabras significan lo mismo. Puede decir craving o puede decir fisura, que son lo mismo. Un síndrome de abstinencia iba a ser si nos decía que la mamá de Julio José es una mujer de 53 años, cardiópata, que tomaba diariamente comprimidos de alprazolam desde hacía varios años, pero que lo suspendió hace 3 días y que desde entonces está teniendo temblores, está teniendo crisis de ansiedad a repetición, que no puede dormir, marcaríamos síndrome de abstinencia. ¿Sí? Bueno, vamos a otro. Este caso clínico es un trastorno de pánico. Dice así: Julia Esther es una ama de casa de 29 años que refiere una historia de una serie de episodios de crisis de 3 años de evolución. Crisis, entonces, periodos cortitos sintomáticos, desaparecen y vuelven a aparecer, desaparecen y vuelven a aparecer desde hace 3 años. La primera crisis apareció cuando estaba en casa viendo la televisión, sucedió 3 meses después de haber tenido unas situaciones de bastante estrés en su vida. La última crisis fue anoche cuando bajó del coche, comenzó con una sensación de descarga eléctrica que le subía por la espalda y un sentimiento de terror, su corazón se le aceleró, le temblaron las manos, le costaba respirar, se sentía acalorada, atrapada, desorientada y estaba convencida de que iba a tener un infarto y de que iba a morir en el acto. A nosotros quizás nos parezcan muy simples sus síntomas, pero solamente aquella persona que tuvo una crisis de pánico en su vida va a poder saber cómo realmente esto se siente de desesperante, ¿verdad? Durante esta crisis ella
le era difícil hablar, pero consiguió enviarle un mensaje de voz de WhatsApp a su médico de cabecera. Cuando su médico le llamó, 10 minutos después, ella ya estaba mejor. No del todo, pero ya estaba un poco mejor. Posteriormente, unas horas después, se fue a la urgencia y ahí le hicieron todos los chequeos y ella estaba bien. No había nada, digamos, que en su salud física, orgánica, que indique que algo errado estaba o que fue un infarto. Se le hicieron sus enzimas cardíacas, perdón, y todo bien, ¿verdad? En este caso, entonces, nuestro diagnóstico va a ser un trastorno de pánico. Ella hace mucho que viene teniendo, ¿verdad? Seguro que sus crisis no son muy frecuentes, por eso no estaba haciendo tratamiento, o quizás está haciendo tratamiento, no nos cuenta eso en el caso clínico. Pero con la información que tenemos podemos llegar a la conclusión de que era una crisis de pánico. María Eloísa tiene 26 años, no presenta ninguna patología orgánica de base, no consume ninguna sustancia farmacológica ni adictiva y sufre de ansiedad por crisis. Refiere que estando tranquila mientras trabaja, de repente siente como si fuera a morir. Es una sensación muy intensa que dura unos minutos y luego pasa completamente, pero sin razón vuelve a sentirla un tiempo después. También es un trastorno de pánico, ¿sí? Bueno, a ver, otra. Luis Fernando, no, ya vimos mucho. Vamos a leer esto. Una mujer de 29 años de edad es traída por personal policial tras haber sido encontrada deambulando por las calles desnuda, amenazando a personas que pasaban, o sea, con una conducta desorganizada, ¿verdad? Una vez obtenida la identidad de la paciente, se comunica a los familiares, quienes refieren que la misma se escapó del hogar una semana, de la casa, ¿verdad? Una semana antes de ser hallada por la policía, o sea, hace una semana que ella se escapó de la casa. Luego de comenzar a presentar comportamiento extraño. Hablaba sola, decía que viajaría a otros planetas a buscar mariposas, su discurso no presentaba una secuencia lógica, se ensuciaba constantemente con tierra y comía, está mal escrito ahí, y comía hojas porque decía que ella era un insecto. Mientras que niegan que la misma sea dependiente de drogas y los análisis hechos indican que no presenta residuos de ninguna en su organismo. Se le realizaron además exploraciones que no aportaron datos de valor. Tras el inicio del tratamiento hubo una remisión completa y la paciente se encuentra actualmente asintomática. ¿Cuál entonces el diagnóstico que podemos pensar en este caso? Esquizofrenia no es porque tuvo una duración muy corta el cuadro, ¿verdad? A ver. ¿Dice cuánto? Una semana, un poquito más de una semana, lo que nos habla, ¿verdad? Ninguno de los diagnósticos que está aquí no es para este caso, ¿sí? Yo solo lo corté y lo pegué, pero no. No es Alzheimer, obviamente no nos habla de un deterioro cognitivo ni una pérdida de memoria. No es esquizoafectivo porque no nos habla de síntomas ni de depresión ni de manía que estén presentes al mismo tiempo que todo lo que presenta ahí. Tampoco es una depresión con síntomas psicóticos. Este caso clínico corresponde a un trastorno psicótico breve, ¿sí? Porque ella un tiempo después, si calculamos una semana estuvo así, después hizo un poquito de tratamiento. ¿Cuánto tiempo? No nos dice, pero nos da a entender que fue algo bien breve. Entonces, en este caso vamos a poner de diagnóstico trastorno psicótico breve, ¿sí? Bueno, como les dije, este es un examen que quedó sin concluir. Hay muchas cosas que faltan pulir en él. Algunas cosas que hay que borrar también que no están correctas. Por último, con este terminamos nuestro repaso. Un niño de 12 años desenvolvió un miedo intenso de que sus padres puedan envenenarlo a través de la comida. Decía que unos hombres se comunicaban con él por las noches y que le habían advertido sobre esto. Debido a ello, solo aceptaba alimentos enlatados o frutos frescos.
Luego ya no quiso asistir a clases, decía que todos oían sus pensamientos, por lo que comenzó a utilizar un casco, un capacete sería, como protección y aislarse de todos, recluyéndose o encerrándose, digamos, en su habitación. Tras 10 meses de tratamiento, se observa una ligera mejoría, principalmente en cuanto a las ideas delirantes y las alucinaciones. No obstante, sigue presentando un comportamiento retraído sin mucha socialización. Entonces, hace más de 10 meses que el paciente está enfermo, los síntomas positivos disminuyeron con la medicación, sin embargo, los síntomas negativos persisten. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Va a ser esquizofrenia, ¿sí? No vimos ningún caso sobre trastorno de personalidad. Vamos a ver si es que creo que aquí no hay luego. Aquí. De trastorno de personalidad dijimos que solamente van a leer qué era temperamento, qué era carácter, qué era personalidad, qué era rasgo de personalidad cuando hablo de trastorno de personalidad, qué era frustración, qué era conflicto, y después de cada uno de los trastornos de personalidad, el criterio A de sus criterios diagnósticos. O sea, para saber qué características voy a ver en cada uno de ellos. Tienen que acordarse de esto porque la clase es muy larga, ¿verdad? Y si van a leerla todo, no se van a acordar de nada. Entonces, prioricen eso que les dije, que es la información que les va a servir para poder completar o hacer los casos clínicos, ¿sí? Ay. Aquí. Estos casos que voy a proyectar ahora están en la plataforma, ¿sí? Tenemos primero el caso de Juana Mari, que es una joven de 25 años. Tengo 6 minutos nomás, ya socorro. De 25 años que acude a consulta porque ha presentado un intento de suicidio con ingesta de fármacos. Estuvo internada por 48 horas en el servicio de urgencias. Refiere que lo que la llevó a la conducta suicida es que persistentemente siente una sensación de vacío que trata de llenar con diversas conductas autodestructivas y de riesgo. Su relacionamiento con los demás es caótico, inestable, intenso, ahuyenta a todas las personas a las que ella ama. Y dice también que tiene una relación muy inestable con su imagen y por tanto también con su peso. Esto correspondería a un paciente con trastorno borderline. Les voy a pasar este material, gente, ¿sí? A ver, antes de que se nos acabe la reunión, que ya está ahí nomás por acabarse otra vez. Qué rápido que pasa el tiempo. Ahí está. Descargas. Voy a cerrar a ver si no aparece primero. Aquí. Se llamaba caso clínico. De repaso. Ahí está. Ese creo que es gente de los trastornos de personalidad. Por favor, sí. Ay, no, no es. Ay, Dios mío. Voy a enviarle mejor al WhatsApp porque no consigo encontrarlo. ¿Cuál es? Se llama casos clínicos de repaso. Ah, trastornos de personalidad se llama. Este ya tiene que ser.
Sí. Este último que les envié sí es, el anterior no era. ¿Por qué hay tantos acá? Ah, mira, acá tienen algunos casos más que el que proyecté primero. Bueno, entonces ese ya tiene todas sus respuestas para que ustedes puedan entonces leer. Tienen 3 minutos si es que alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo no, profe, gracias. Genial. Ahora es leer. Sí, nos vemos entonces. Y pásenle por favor a sus compañeros el ejercitario que les preparó el doctor, ¿sí? Porque yo tengo algunos casos que quiero quitar de ahí. Entonces, para que no haya, digamos, que ese problema de que algunos pobrecitos no pudieron acceder a preparar, a leer eso y a poder... Entonces, tener en cuenta, ¿sí? Sí, ya pasé por una colega, profe. Genial, muchísimas gracias. Bueno, chicos, hasta el martes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.